Bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, con el amor que transforma. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Encontramos aquí esta mañana, domingo, un hermoso domingo donde Dios viene a compartir una palabra con nosotros y tenemos hoy para compartir esa palabra a nuestra hermana Rosa Marcano. Dale un aplauso a Dios por Rosa. Gracias. Yo le digo a Pablo, qué bueno que no me tocó el countdown porque no sabía ni qué decir en esos 2 minutos. Bienvenidos. Siempre es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Y compartir lo que Dios ponga en mi corazón con ustedes. Y ciertamente cuando nos estuvimos, ¿verdad? Coordinando los cultos para el mes de octubre, pues no había forma que me escapara sin predicar, ¿verdad? Así que si me tocó, me tocó. Y hoy pues yo dije, dame el primer domingo para salir rápido. Así que aquí estoy. Y ciertamente quiero compartir con ustedes una historia que definitivamente ministró mi vida. Y se encuentra en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, si me pueden proyectar la lectura. Capítulo 24 de el 21 al 27. Si me proyectas el 21 primero, por favor. Ahí está. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Y de ahí, el 25, voy a llegar, que dice, entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían de él mismo. Y a lo mejor ustedes ven estos versículos como que no saben con qué logo vamos a conectar, pero vamos a llegar. Y esta historia aparece en el Evangelio de Lucas y se titula El Camino a Emaús, ¿verdad? Y muchas veces lo hemos leído, quizás a lo mejor hemos estudiado y escuchado prédicas acerca de esta historia. Pero aquí hay algo bien peculiar y en la forma en que ministró a mi vida fue poderoso, porque ciertamente habla de 2 seguidores, 2 discípulos que no eran de los primeros 12, del primer grupo de los 12 escogidos, sino que estuvieron con Jesús en Jerusalén, vieron lo que Él hizo, vieron sus maravillas, vieron sus milagros, vieron todas las obras que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Y al momento de su muerte, de su crucifixión, ellos deciden regresar. Se puede interpretar que ellos eran de origen de esa aldea. Emaús era una aldea, un pueblo de Palestina y quedaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús muere, cuando Jesús lo crucifican, que pasa, ¿verdad? Toda esta situación y lo llevan a la tumba y los discípulos pues se quedan y sus seguidores se quedan como en un estado que no saben qué hacer, como que todo terminó, ¿qué vamos a hacer ahora? Esas 2 personas, esos dos seguidores deciden regresar. Pero ellos deciden regresar precisamente el día de resurrección, al tercer día. Y dice la Escritura, desde el capítulo 13, dice que ese mismo día esos 2 seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús. Y al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, lo que ellos habían vivido con Jesús, lo cruel de su muerte. Ellos no se explicaban qué había pasado, o sea, las promesas, qué pasó con aquellos que Él nos enseñó, aquello que Él nos dijo que iba a suceder y murió, lo mataron. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ellos iban hablando en el camino sobre eso y mientras conversaban, de pronto Jesús se le aparece y comenzó a caminar con ellos. Pero ellos no vieron, o sea, no reconocieron que era Jesús. Y esto, pues aquí vamos a hacer un paréntesis.
y estudiando la Escritura, habla sobre que Dios mismo permitió que ellos no les reconocieran. Así que podemos interpretar que estaban sus ojos literalmente vendados, ¿verdad? Ellos no reconocieron que la persona que se le acercó, quizás un forastero, alguien que se le unió en la caminata, ellos nunca reconocieron que había sido Jesús el que estaba caminando con ellos. Y él le hace una pregunta: ven acá, ¿y por qué ustedes vienen discutiendo tan profundamente por el camino? ¿De qué están hablando? Jesús le pregunta. Y yo me imagino a ellos dos caminando como que, pero mira ¿en verdad tú no te has enterado? ¿Sabes? Si el tema que había en todo el momento era la muerte de Jesús. O sea, ¿cómo es posible de donde tú vienes que tú no sepas lo que pasó? Y ellos lo miraron así como que, ¿es en serio? ¿Tú me estás preguntando, tú no sabes lo que pasó? Pues mira, te voy a decir. Pasa que el que nosotros seguíamos, Jesús, el que hizo un montón de cosas en Jerusalén, el que hizo milagros, el que hizo prodigios, el que hizo unas buenas obras, lo crucificaron. Y precisamente lo hicieron los líderes, los religiosos, los que nosotros pensábamos que eran los nuestros, ¿verdad? Que estaban de nuestra parte. Pues ellos mismos fueron los que lo mataron. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros nos sentimos sin un norte. ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros dejamos todo por irnos con él. Pues estamos regresando porque no hay más nada que hacer en Jerusalén. Yo vuelvo. Y Jesús los mira y le dice, tú debes ser la única persona que no conoces lo que oyó, lo que pasó acerca de las cosas de Jesús. Y Jesús le vuelve a preguntar, ahora dice, ustedes de verdad son necios mientras van caminando. Y le dice, ustedes no saben de las profecías y de las promesas que Jesús mismo les habló mientras ustedes estuvieron andando con él. Y ellos se quedaron como que jamás lo conocieron. Jamás lo conocieron. Estaban enfocados en ese camino de tragedia, en ese camino de decepción, en un camino de desolación, de desesperanza, porque ciertamente no entendían que al que ellos seguían, que lo habían visto como un líder político, como un Mesías, ¿verdad? Ellos nunca recibieron, ¿verdad? En ese momento, hasta ese momento, no habían recibido la revelación de quién realmente era Jesús. Así que ellos pensaban que Jesús era el Salvador que los iba a libertar de la opresión de Roma, del Imperio Romano, ¿verdad? Y ellos, inundados en su tristeza, nunca comprendieron realmente el propósito de esa muerte. Así que nosotros podemos comprender, ¿verdad?, que eso muy probablemente se pudiera justificar, porque según ellos dicen, ¿verdad?, y vemos en el capítulo 21 de esa escritura, ellos dicen, nosotros teníamos las esperanzas de que Él nos salvara. Nosotros teníamos las esperanzas de que Él nos sacara del estado donde nosotros estábamos. Y eso me hizo pensar, ¿verdad?, y haciendo, ¿verdad?, un paréntesis, en lo que nosotros vivimos como pueblo en este pasado mes de julio. Puerto Rico sufrió una transformación y Puerto Rico sufrió una decepción, sufrió una desesperanza, sufrimos desolación porque pensamos que la persona que habíamos puesto en el gobierno, hayamos votado por él o no, ¿verdad?, el que nos representaba nos falló. Y como pueblo, políticamente lo vivimos esa situación. Y con un resultado totalmente diferente, gracias a Dios, porque nos unimos como pueblo y nos levantamos, ¿verdad?, para sacar lo que en ese momento nos estaba oprimiendo y buscar un cambio. Amén. Pero estos dos no hicieron eso. Estos dos volvieron de donde Jesús probablemente los había sacado. Ellos volvieron al origen, ¿ok? Y dice que precisamente eso pasó el día de resurrección. Y yo me pregunto, hay veces que nosotros comenzamos a entrar en ese proceso de tragedia, en ese proceso de decepción y desolación sin pensar que realmente el día en que nosotros queremos volver atrás, ya está ahí, ya estamos a un paso de nosotros recibir el cumplimiento de nuestra promesa. Amén. Ellos decidieron volver al tercer día. Y mientras ellos estaban caminando hacia atrás,
en Jerusalén, habían otros que se estaban dando cuenta que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado y que la promesa de que Él iba a resucitar y a estar nuevamente con ellos ya se estaba cumpliendo. Pero ellos dieron la espalda y se movieron. Se movieron quizás por sus emociones, como nos movemos muchas veces nosotros. Decidimos regresar o decidimos tirar la toalla por nuestras emociones, por las circunstancias en las que vivimos en esos momentos, quizás por influencias de otras personas y no por lo que realmente Dios ha dicho que va a pasar con nuestra vida. Amén. Así que ellos seguían en ese drama y esto es algo bien curioso porque yo pensaba que muchas veces cuando tú esperas por algo o cuando esperas visitar un país o irte de viaje y demás, tú esperas ese viaje con muchas ansias. Pero si llegas y tienes unas expectativas y te encuentras con que lo que llegaste a disfrutar o a vivir no es lo que tú esperabas, o sea, no llenó tus expectativas, tú regresas con un pesar. O sea, tú regresas desmotivado, desilusionado y tú dices, diatre, yo con el afán, ¿verdad? Con el anhelo que iba buscando eso que yo había esperado tanto, pero no resultó. Así que regreso con una desilusión. Y este camino es un modelo que ciertamente tiene 3 aspectos de nuestra vida. ¿Ok? Y este camino tiene el aspecto de la tragedia humana, del encuentro con el Cristo resucitado y de la misión. Y ahora les explico por qué. Ellos mientras estaban caminando, ellos estaban totalmente ciegos. La desconfianza y la desilusión, la decepción les había nublado la vista, los había cegado. Ellos no podían ver lo que ya en un momento o 3 días atrás o quizás una semana atrás habían vivido con el Maestro. No lo podían recordar, no lo podían creer, porque las circunstancias del momento se lo impedían. Ellos se enfocaron en la muerte. Ellos se enfocaron en la crucifixión. Ellos se enfocaron en que ya no estaba su líder. Y se olvidaron que había una promesa de resurrección y que había una misión que cumplir. Entonces, su desilusión y su decepción los lleva a pensar y a decir, aquello por lo que yo luché, aquello por lo que yo dejé trabajo, muchos de ellos, Pablo predicó el miércoles sobre follow me y hablaba sobre a los que Jesús llamó, les dijo, deja todo, deja padre, deja madre, deja familia, deja trabajo, deja todo y sígueme. Entonces, en la posición en que ellos se encontraban emocionalmente, probablemente estaban diciendo, yo dejé todo, yo dejé mi casa, yo dejé mi familia, yo creí en lo que él decía. Yo creí en su promesa, yo creí porque yo estaba viendo que él era una persona diferente y que podía sacarnos de la esclavitud donde nosotros nos estábamos. Aquel hombre que hacía milagros, que hacía señales prodigiosas, murió como el más cruel delincuente. Y lo más chocante para ellos pudiese haber sido que él no se resistió a la muerte. Piensa que andaron con Jesús, vieron sus milagros, vieron sus obras, vieron las maravillas que él hizo y al momento que le tocó la tragedia a Jesús, él se entregó. Él no se resistió a la muerte. Entonces eso es algo que ellos no podían comprender. Él decía, teatre, pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo por qué pasó esto. Así que ellos probablemente cuando decidieron regresar a esa tierra, a Emaús, ellos quizás a lo mejor le había llegado ya la noticia de que Jesús había resucitado, porque eso se regó. Eso era, si en ese momento hubiera redes sociales, eso era el trending, ¿verdad? Todo el tiempo. Jesús resucitó. Mira, la tumba está vacía. Mira, Pedro y Juan no encontraron nada. Y aquellas mujeres cuando fueron a visitar, ¿verdad?, la tumba y a ungir sus restos, no encontraron nada, pues eso se regó por todo Jerusalén. Así que yo
pienso que ellos sabían. Lo que pasa es que ellos hicieron, eso es embuste, olvídate, vamos a irnos. Yo voy a virar, ¿qué voy a hacer yo aquí? Si ya él no está, el propósito no está. Por lo que yo me uní a ese grupo, ya no está. Pues yo voy a irme, yo regreso para atrás. Pero ellos no se acordaron que él mismo se los había dicho. Si me proyectan Lucas 9, del 18 al 22, vamos a ver qué dice. Y esto es Jesús con ellos, con sus discípulos y con sus seguidores. Y dice, en una ocasión, Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Después Jesús le preguntó, ¿y qué ustedes opinan de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Mesías que Dios envió. Pero Jesús les ordenó a todos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús también les dijo a sus discípulos, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Piensa que ya le estaba diciendo, ya ellos estaban advertidos de lo que iba a pasar. Yo voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me matarán, pero 3 días después resucitaré. El mensaje estaba claro, pero la desesperación, la ansiedad con la que nos enfrentamos nosotros todos los días, ¿verdad? La desolación, la decepción, el querer ver las cosas rápido, el querer ver el cumplimiento así, a las millas, le nubló su entendimiento, le nubló su vista y se olvidaron de esas palabras. Se olvidaron y simplemente pensaron y dijeron, ya él no está. Y yo me pregunto, ¿qué cosa pudo haber pasado o qué causa fue la que los cegó? ¿Cuál fue la causa de esa ceguera? Y ciertamente la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Categóricamente, pero yo pienso que puede ser que su incredulidad afectó la visión. Y esto nos pasa a todos. Muchas veces cuando nosotros nos hacemos de la idea de algo en nuestra cabeza, nosotros podemos estar viendo literalmente a la persona y tú dices, no, eso no puede ser lo que yo estoy viendo, porque lo que yo pienso no es eso lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Pues así estaban estos dos seguidores. Otra cosa puede ser a que Dios es soberano. Y Dios en ese momento escogió no rebelarse. Escogió andar con ellos, caminar con ellos, escucharlos y hablarle y volverles a recordar como una persona totalmente desconocida, ¿verdad? ¿Qué era lo que Jesús le había dicho mientras ellos estuvieron caminando? Así que esto no está nada lejos de nuestra realidad. Esto no está nada lejos. Nosotros hemos andado con el Maestro, sabemos, escuchamos su palabra, hemos sido ministrados, hemos sido enseñados y cuando nos llega la tragedia y cuando nos llega la decepción, se nos olvida. Entonces tiene que pasar, tenemos que entonces entrar en ese camino fatigoso y oscuro para encontrarnos con el Maestro y que nos recuerde lo que Él ya nos había dicho anteriormente, para que nosotros volvamos otra vez en sí. Y eso me hace pensar en lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, que dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, en todo esto, ciertamente Dios se empeña en que nosotros creamos primero antes que ver. De eso se trata. Eso es fe. Ver las cosas que todavía no han llegado, ver lo que todavía no ha pasado, pero creerlas antes en nuestro corazón. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual en ese momento Él no se rebeló hacia ellos, ¿verdad?
Desarrollar nuestra fe ciertamente es tener la certeza de aquello que aún no vemos se verá, que lo que todavía no es va a llegar a ser, ¿ok? Y que lo que nosotros esperamos va a llegar en el momento de Dios. La pregunta siempre nos las hacemos, ¿cuándo va a ser eso? Pues mira, en el tiempo de Él. Hace poco el pastor predicó que que el tiempo de Dios, ¿verdad?, es perfecto, y habló sobre la aseveración y el argumento de que Dios siempre llega a tiempo. Lo aprendimos. No siempre llega a tiempo. Llega en el momento oportuno. Porque llegar a tiempo es en mi humanidad, es en el tiempo que yo quiero. Porque para mí llegar a tiempo es en mi tiempo, ¿verdad?, en mi cronos. Pero Dios no opera de esa forma. Dios opera en el momento oportuno. Ahí es cuando Él va a llegar. Así que nos hacemos la pregunta de cuándo. No sabemos. No sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos eso? ¿Por qué pasamos la tragedia? Pues mira, tampoco lo sé. Quizás a lo mejor porque necesitamos estar más preparados. Porque hay un orden, ¿verdad?, de sucesos que tienen que acontecer antes de nosotros ver el cumplimiento de la palabra que Él nos ha dado, de la promesa que Él nos ha dado. Porque Dios es soberano y Él opera con cada uno de nosotros de manera diferente. Nosotros no nos toca cuestionar, es como dice la canción, mi trabajo es creer, ¿verdad?, y Él hará. A mí no me toca cuestionar cómo Él lo está haciendo. Yo tengo que creer en lo que ya Él dijo que iba a dar para mi vida. Amén. Así que aquella tragedia en ese momento le produjo un desánimo. Desánimo, incapacidad para creer las cosas, incapacidad para retomar y para seguir el plan que Dios había establecido en la vida de ellos, sin pensar que la solución ya estaba a la vuelta de la esquina. El mismo día del cumplimiento, el mismo día que ellos decidieron volver atrás, el mismo día, sin saber que lo que dejaron ya se había cumplido, sin saber que los que ya se quedaron allí experimentaron y disfrutaron de la resurrección de Jesús. Ellos agarraron el camino otra vez de la tragedia y quisieron regresar al lugar de origen, al lugar de donde Él los sacó. Pero aquí lo grandioso de esto, y pienso, ¿verdad? Y yo digo, de verdad que Dios es tan maravilloso y la misericordia de Él es tan espectacular, que en ese suceso tan grande para la vida de tantos discípulos que estaban con Él en Jerusalén, Él decidió dejar a los que ya habían estado en la noticia y arrancar a buscar a estos dos. Él decidió moverse, ¿verdad? Y decirle, hey, yo sé que todos están alegres porque resucité, yo sé que todos están eufóricos, yo sé que todos están contentos. Sigan ahí celebrando porque yo necesito buscar a dos que se me están yendo. ¿Ok? Y definitivamente Dios es así con nosotros. Dios está empeñado en sacarnos del camino de la tragedia. Él está empeñado en que si ya estamos ahí, Él la camina con nosotros. Él está empeñado en que cuando nosotros estamos en ese caminar oscuro y fatigoso, caminarlo con nosotros y decir, oye, pero no seas tonta, acuérdate lo que yo te hablé, acuérdate lo que yo te dije, recordarnos lo que ya Él nos había dicho. Y eso hizo Él con estos dos caminantes. Así que ellos sabían todo. Ellos sabían lo que ellos habían pasado con Jesús. Ellos habían visto sus obras. Ellos habían visto sus palabras, habían escuchado sus palabras, sus mensajes, sus profecías. Pero aún así le faltaba revelación. Le faltaba revelación. Y esto de faltarle, ¿verdad?, la revelación del Cristo, no es que en el momento, en este caminar que para muchos es bien largo, no es que tú no te tropieces, ¿verdad? Porque un tropezón lo tiene cualquiera, lo tenemos todos los días. Yo compartí hace como una semana atrás en Facebook y yo dije de una escritura, un pensamiento que vi, y decía que ciertamente un tropezón no se convierte en una caída hasta que tú decides establecerte en ese lugar donde tú caes.
Ok, me explico. Un tropezón, tú tropiezas, pero no caes al piso, sigues caminando. ¿Ok? Si tú te caes y tú decides quedarte en ese lugar donde te caíste, ahí entonces es el problema. Ahí es entonces donde viene la tragedia. Y muchas veces solo no te puedes parar. Y eso lo experimenté yo, le voy a contar una historia. Que aquí la vivimos dos o tres conmigo. El mes pasado yo estuve compartiendo en un quinceañero bien espectacular con una juvenil de aquí, de nuestra casa. Digo que ya no es de nuestra casa, pero estuvo con nosotros. Y estábamos en el quinceañero disfrutando disfrutando con ella. Y de momento ella tenía un traje espectacular. Y de momento yo estoy bien cerquita de ella y me resbalo, piso su traje y me resbalo. Y yo me di una santa mata en ese quinceañero. Mi hija fue la primera que dijo, mami, qué bochorno. Bueno, todo el mundo riéndose. Mi esposo, que me ama un montón, dijo, mira, por ahí alguien se mató. Y ni sabía que había sido yo la que me había reventado. Pero Edna me dice que caí con estilo porque me resbalé y caí como si hubiese hecho... Sí. Fue con estilo. So, piensa, si yo me hubiese quedado en el piso, yo le fastidiaba la fiesta a Andrea. Porque mi caída afecta a los que están a mi alrededor. Si yo me caigo y me quedo en el piso, los demás le hago la fiesta. Se tiene que parar la música, tienen que llamar una ambulancia, a Xavi me tiene que cargar y yo peso un montón, ¿entiendes? Oye, le aguaba la fiesta porque yo decidí quedarme en el piso, pero hubo alguien que me dio la mano, el papá de la mamá de la quinceañera, me dio la mano y me dijo, eso no es nada, y me aló y yo seguí feliz de la vida. Pero así pasa en nuestra vida. Así pasa, si yo me llego a quedar en el piso, me arropa la vergüenza, me arropa el dolor, porque entonces me voy a empezar a decir, diadre, me di bien duro, no me puedo parar, ¿entiendes? Me arropa la decepción, ¿verdad? El decir, diadre, me caí, el papelón que estoy haciendo aquí al frente de todo el mundo. Pero hubo alguien que me dio la mano, me agarró y me dijo, límpiate, dale para adelante, no pasó nada. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Porque tropezamos, pero para adelante. Si nos caemos, oye, no te quedes ahí. Levántate porque hay una misión que cumplir. Amén. Así que, para ir concluyendo, yo les quiero decir que en esta historia nosotros vemos a Jesucristo totalmente interesado en que cada uno de nosotros retomemos nuestra promesa. Jesucristo le tuvo que recordar a esos dos caminantes las profecías que habían sido reveladas a través de Moisés mientras ellos estuvieron en Jerusalén. Recordarlas porque ya ellos las sabían, ellos habían vivido eso. Pero se los tuvo que refrescar, se los tuvo que traer a memoria. Y hasta necios le dijo, oye, no sean necios, ustedes no se acuerdan lo que dijeron, ustedes no se acuerdan lo que Moisés dijo, lo que Elías profetizó, lo que Isaías habló. Jesucristo va a resucitar. Al tercer día, ya esto está solucionado, ya la solución está ahí. Entonces ahí, cuando pasa eso es que comienza una conexión. Cuando a ti te recuerdan lo que Dios dijo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre todo lo que tenga que ver a tu alrededor, ahí entonces empieza a haber una conexión nuevamente, como un despertar, como una conexión donde en ese momento, en esa situación se apaga esa llama, de momento se vuelve a avivar. Y todo esto, mientras ellos caminan, el camino comenzaba a hacerse más extenso y oscuro. Y ellos seguían caminando y le dijeron al extranjero, porque así era como ellos lo veían, todavía no sabía que era Jesús.
el que andaba con ellos, le decían, ¿sabes qué? Se está haciendo bien oscuro, mejor quédate con nosotros. Quédate con nosotros y pasa la noche para que no te vayas solo. Y Jesús accedió y se queda con ellos. Y mientras Jesús se quedó con ellos, hubo una reunión donde ellos compartieron el pan. Y al momento que Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio, ahí fue la revelación que vino a su vida. Ahí fue la conexión. Y dijeron, sí, oye, este es Jesús, el que caminó con nosotros este camino de tragedia, este camino de oscuridad, de desolación, es Él. Él estuvo con nosotros aquí. Y ciertamente en el capítulo 24, en el 32, dice, los 12 dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestro ser, en nuestros corazones? Y decían, en ese mismo momento, ellos regresaron a Jerusalén, allí reunidos, a encontrarse con los que estaban allí reunidos y contarles junto a los que estaban allí lo que ellos habían pasado. Entonces, ¿qué me lleva a pensar eso? Que mientras yo entro en un proceso de desilusión, de decepción, de tragedia, Él camina conmigo. Él camina conmigo. Yo decido entrar en ese camino. Lo ideal es que yo no entre ahí. Pero si yo entro, Él lo va a caminar conmigo. Y Él me va a recordar las promesas que Él tiene para mí. Él me va a recordar que mis hijos son de Él, que mi familia le pertenece a Él, que mis finanzas, mis proyectos, mis metas, mis sueños, mis anhelos, los que nadie sabe en el fondo de mi corazón, Él los tiene. Aún caminando en un camino oscuro, en un camino de tragedia, en un camino de desolación, de decepción, en un camino cuando las expectativas no resultaron como yo las esperaba. Cuando los planes que yo tuve no llegaron. Con los planes que yo hice en mi mente, con lo que yo pensaba que iba a suceder, no llegó. Pero Él está ahí. Y lo camina conmigo. Y se sienta conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Pero tú eres necesario en mi reino. Y hay una misión que tú tienes que cumplir. Amén. Hay un propósito por el que tú estás aquí. Hay una misión que tenemos que hacer. ¿Y cuál es esa misión? La gran comisión. Es lo que Jesús sembró en el corazón de cada uno de sus seguidores. Es lo que Él sembró en cada uno de sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio no es pararse en una plataforma con un micrófono. Todo el mundo es tu esposo, es tu hijo, es tu compañero de trabajo, es tu vecino, es tu prójimo. Predicar no es con un micrófono. A mí no me gusta estar con un micrófono. Predicar es tu forma de vida, tu ejemplo, tus acciones, tu trato, cómo hablas, cómo te conduces con los demás, el ejemplo de vida que tú das, lo que tú irradias, que la gente te mire y te dice, diatre, yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero experimentar eso que ella tiene, eso que él tiene, que aún en la tragedia más difícil de su vida, no importa lo que está sucediendo, ella se acuerda o él se acuerda de lo que Dios dijo que iba a hacer. Y caminamos y creemos en esa promesa. Caminamos y creemos, no importa lo oscuro de la noche, que esa promesa se va a cumplir en nuestra vida. Así que, si nos vamos teológicamente, hay dos ejemplos. Jerusalén, que Jerusalén fue el lugar de donde Jesús los escogió y les dijo, ven, sígueme y caminen conmigo.
Y allí fue donde se manifestaron todos los milagros, todas las proezas. Y ese lugar representa lo divino, la promesa, la presencia de Dios. Sin embargo, el camino que ellos decidieron tomar hacia Emaús, espiritualmente Emaús puede significar que es el lugar cuando nosotros llegamos o cuando vamos, cuando las cosas no nos salen bien. Es el lugar que nos queremos ir a refugiar cuando lo que nosotros teníamos pensado no llegó. Cuando nuestras expectativas, nuestros proyectos y nuestros anhelos no llegan. Cuando fracasamos, nosotros queremos volver a Emaús. Es como que un lugar donde espiritualmente tú desciendes. Yo me puse a buscar, habían algunos escritos donde ubicaban geográficamente a Jerusalén de la aldea de Emaús. Y ciertamente hay varias teorías teológicas que hablan sobre que estos dos caminantes, el camino o la ruta que tomaron hacia esa aldea fue por la ruta donde iban descendiendo. Así que espiritualmente, ¿verdad? Significa un descenso espiritual. El lugar donde hay veces que la oscuridad nos arropa y como que no queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos diga si lo que yo creía que iba a pasar no llegó. Me decepcionaron, me desilusionaron. Yo esperé, yo dejé todo por el evangelio y no llegó. Y una situación como esa, estábamos hablando hace unas semanas, Xavi y yo, ¿te acuerdas? Cuando salimos a caminar, una noche salimos a caminar por la urbanización y estábamos hablando sobre diferentes cosas por las que estamos enfrentando. Y Xavi me decía, Diadre, está brutal, porque yo no esperaba esto. Ahora que uno está sirviendo a Cristo, es como que más cosas le caen encima a uno. Y mientras caminábamos por la urbanización, yo decía, ¿sabes qué? Está brutal, pero tenemos que seguir. Tenemos que aguantar, tenemos que resistir, tenemos que creer, porque aquí ya Dios lo dijo, que en el mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, pero teníamos que confiar, porque ya Él las venció. Así que yo me amparo en esa promesa. Yo me amparo en la promesa que aún en el camino que yo esté caminando, yo veo a las cosas oscuras, que aún cuando yo camine y la decepción me toque la puerta, la desilusión me arrope, yo necesito encontrarme con Jesús y que Él me acuerde lo que Él dijo de mí. Que Él me acuerde lo que Él ha dicho sobre mi familia. Y que Él me refresque la mente de la misión que yo tengo con ustedes. De la misión que yo tengo en este mundo. De la misión que yo tengo que hacer. Así que por eso el título de mi mensaje: tragedia, encuentro y misión. Porque una cosa te lleva a la otra. Una cosa te lleva a la otra. Cuando pasamos un momento difícil, siempre hay algo. Hay un encuentro con algo. Hay un encuentro con algo que nos tiene que hacer cambiar, que nos tiene que transformar. Y después de ese encuentro, nuestra mente y nuestra visión se aclara y entendemos la misión. Entendemos lo que tenemos que hacer. Entendemos que nuestro lugar no es quedarnos en el piso, ni seguir ese camino oscuro. Entendemos que nosotros tenemos que decirle al que camina con nosotros, oye, esto se está poniendo oscuro, vente conmigo, quédate, vamos a comer, aliméntame, porque mañana ya yo entiendo lo que yo tengo que volver a hacer. Es que invites a Jesús a caminarlo contigo. Es que le digas, yo no puedo solo, yo necesito encontrarme con la cruz. Yo necesito entender que el sacrificio que tú hiciste por mí es demasiado grande para yo desperdiciarlo.
El sacrificio y la muerte que tú hiciste, que tú diste por mí, la vida que tú diste, es demasiado preciosa, demasiado importante para yo echarlo por la borda. Y esa es la revelación. Esa es la revelación que tuvieron esos dos caminantes. Que en el momento más oscuro de su vida, ellos entendieron que el Cristo resucitado estaba con ellos. Y les recordó que volvieran a su lugar. Que su lugar no es Emaús, su lugar es Jerusalén. La promesa, el cumplimiento de esa promesa. Así que en esta mañana yo les quiero dejar esta historia para que ustedes reflexionen. Y a mis amigos de Facebook, los que nos ven a través de esta plataforma, yo les quiero invitar a que hoy es un día en el que tú cambies tu ruta. Hoy es día de cambiar el camino. Y el primer paso para esto es bien fácil. Arrepentirte de tus pecados. ¿Ok? Aceptar a Dios como tu único y exclusivo Salvador y permitir que Él more en ti. Y yo les voy a pedir a ustedes y a la iglesia que nos acompañen en esta oración y que comencemos a dar ese primer paso, ese cambio de ruta. Yo te invito a que hagas esta oración con nosotros y ustedes la repiten conmigo. Jesús, hoy te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, hoy yo te invito a que entres a mi vida y que tu Espíritu Santo more en mí. Sean bendecidos el público de Facebook y recuerden que estamos los miércoles desde las 8 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana.